Best in the world. We're going to do what you're doing with law enforcement and very importantly also. El jueves de esta semana el presidente Trump dijo que iba a patrullar las calles con las fuerzas que había desplegado en medio de lo que describió como una crisis de seguridad, a pesar de que las cifras oficiales muestran un descenso en la criminalidad en Washington, que Trump dice son cifras falsas. Recuerden que también despidió a quien encabeza la Oficina de Estadísticas Laborales porque las cifras de desempleo no le gustaron y dijeron que habían sido amañadas para hacerlo quedar mal. Pues ahora hay fallos que no le favorecen a la Casa Blanca. Uno de ellos, una jueza ordenó el cierre gradual de un centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, o el Alcatraz de los cocodrilos en la Florida. Es un cierre gradual en medio de una ofensiva del gobierno federal y de estados gobernados por republicanos como Florida para abrir más centros de este tipo. Carl, esta es la dinámica del gobierno Trump, tomar decisiones y esperar que las cortes decidan. Esta semana, por ejemplo, en un caso anterior en Nueva York le eliminaron una multa de casi $500 millones, le mantuvieron la responsabilidad porque era un proceso civil de fraude en tema de declaración de valor de propiedades, pero él lo mostró como una victoria y acá seguramente seguirá demorando el proceso legal. Esta es la estrategia de Trump. Sí, es llenar como decimos aquí, fill the aisle, ¿cierto? Llenar la discusión de todos estos otros temas que tengan que ver con seguridad, que tengan que ver con los temas legales, ¿cierto? Y quieren que esa sea la conversación que ocurra y que ellos dominen esa conversación y que no le prestemos atención a los problemas bien duros que hemos visto, los temas que tienen que ver con migración, como se hablaron al comienzo, el tema que tenía que ver con relaciones exteriores y lo que ocurrió con con esta reunión de líderes de Europa y Ucrania, ¿cierto? Y hacer preguntas ahí que serían válidas, ¿no? Es mantener la conversación yendo hacia adelante con temas que ellos quieren conversar y no ir a fondo con los temas del día. Estamos hablando sobre migración al comienzo. Es un tema bien importante, pero lo que no estamos viendo es una alternativa del otro lado. No estamos viendo que una oposición estadounidense realmente se despliegue. Creo que Dori mencionó cifras en cuanto a encuestas. Eso todavía no se materializa en una respuesta a lo que está pasando aquí en Estados Unidos y realmente puede ser que eso sea porque tenemos tantas distracciones, hay tanto ocurriendo en las conversaciones, en prensa, en todos los días aquí en Washington. Dori, decía la secretaria de prensa Caroline Leavitt esta semana que no entiende por qué otros poderes del gobierno creen que pueden pasar por encima del presidente de Estados Unidos cuando la Constitución dice que son 3 poderes individuales, son 3 poderes independientes, ninguno dominado por el otro. Sí, por eso la estrategia de la Casa Blanca, Juan Carlos, es especialmente en materia migratoria las batallas judiciales, llevar todas las medidas que de alguna manera obstaculicen o contradigan al gobierno ante las Cortes y en muchos de los casos estamos viendo cómo las batallas continúan y la estrategia es llevarlas hasta la Corte Suprema de Estados Unidos con una mayoría de jueces conservadores y que en algunas ocasiones está dando y ha dado la razón al presidente Trump. Esto es algo que estamos viendo sobre todo en inmigración, pero por ejemplo también en economía. Recordemos que una de las piezas clave de la política económica de Trump, sus aranceles, todavía está en diferentes cortes de apelaciones aquí en Washington, pendientes de declarar si son legales o no. Pero la Casa Blanca lo pelea y lo pelea hasta el final e intenta prolongar estas batallas todo lo que sea necesario, incluso llegando hasta la máxima corte, hasta la Corte Suprema, porque, como decíais, mientras tanto va aplicando estas medidas y esto se ve claramente en materia migratoria. Mientras tanto, va desplegando a la Guardia Nacional en Estados Unidos, ahora en Washington, pero Donald Trump ha dicho que vienen después otras ciudades y mientras tanto ya están esas imágenes, están las imágenes de la Guardia Nacional patrullando ahora mismo la capital de Estados Unidos, porque al final, para mí, todo esto aquí se reduce
a una cuestión que no es solo de seguridad o no es solo de inmigración, es una cuestión de poder. Donald Trump, en el caso de Washington, está demostrando que puede tomar el poder en la capital, habla del poder del comandante en jefe, habla del poder militar que le gusta ver y desplegar. Es una cuestión de demostrar que está al mando en todas las cuestiones, incluso más allá de la seguridad o de la inmigración, habla de cuestiones estéticas y culturales. Aquí en Washington ha ordenado la revisión de exhibiciones en varios museos de la capital. Ha tomado el control del Kennedy Center, uno de los pulmones culturales de Washington. Habla de hacer que Washington sea más hermosa otra vez, de desalojar a las personas sin hogar del centro de la capital. Su máximo asesor, uno de sus máximos asesores de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha dicho que van a quitar todos los grafitis y las pintadas de Washington porque son símbolos de decadencia. Mientras Trump ha ordenado renovar y reconstruir partes de la Casa Blanca y parece que también en el Kennedy Center va a ordenar. Es decir, estamos aquí ante una operación que va mucho más allá de las cuestiones individuales, que si ponemos todo junto, todas estas diferentes órdenes, ahora en la capital de Estados Unidos, porque estamos hablando de Washington, aquí es una cuestión de poder, del presidente de Estados Unidos demostrando que tiene y quiere utilizar ese poder para diferentes cosas en su agenda o en cuestiones más estéticas para convertir a la ciudad en un punto de su gusto y agrado. Octavio, el que se sorprenda de lo que está pasando no estaba poniendo atención porque todo esto que está haciendo Trump dijo que lo iba a hacer. Ahora tiene funcionarios que le permiten desplegar esta agenda, pero decía Carl que no ha visto un contrapeso de los demócratas, lo que no sé si el gobernador Newsom está llenando ese vacío, primero con su campaña de satirizar las publicaciones de Trump en redes sociales, pero también con esta medida que ya fue apoyada por la Corte Suprema Estatal de someter a votación el cambio de distritos en respuesta a lo hecho en Texas, que fue una respuesta a un pedido de Trump para que le consigan más escaños en la Cámara. Así es, Juan Carlos, están tratando el mainstream, los demócratas moderados o el grupo dominante dentro de ese partido, de apuntalarlo. Y las encuestas le favorecen en términos de la estrategia que está siguiendo, en términos jurídicos al menos, y legislativos para contrarrestar la operación de Texas, de la legislatura de Texas, para ganar 5 escaños más en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, que por cierto, ahí hay otros estados republicanos que lo están pensando y quizá trazando ya para contrarrestar lo que va a hacer California, si es que se llega a dar. Todavía se tiene que primero aprobar por los electores. Tiene 22 puntos porcentuales, o tenía al menos de intención favorable, entonces parece que sí, y después ejecutarse. Pero lo hacen, te decía, los demócratas de centro, porque la corriente real, y Carl lo dijo, todos están pasmados, todos ven que la forma tradicional de hacer política de los demócratas no le ha funcionado, al contrario, le ha dado más poder, como dice Dori, a Trump. Entonces tienen que hacer algo. ¿Qué sale? Sale la contracorriente más progresista, quizás radical, en Miami, en Nueva York, que gana y le gana al establishment, le gana a los demócratas de centro, y eso parece, y si tú ves la recaudación de Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders, que sería la tercera vuelta, ya no iría él, iría seguramente algún joven, esta o ella o él, pero viene esa corriente muy activista de los jóvenes. Entonces se está dando una pugna interna entre a ver quién se puede quedar con la representación o representatividad de ese partido. Han perdido millones de registros de votantes y de electores, por cierto, los demócratas en el último lustro. Entonces están en una crisis de representatividad y de movilidad, de acción, que no se ve quién lo haga. Ya lo está haciendo, como te dije, Newsom, parte jurídica, y esa satirizar y el discurso que quizá no sea muy eficaz a lo largo. Recuerda que Estados Unidos son polos, son las costas azules, pero el resto del país es diferente, y lo que sirve para las costas no necesariamente sirve para el resto del país, y para ganar la presidencia necesitas el resto del país.